Algo que nos deberían enseñar en el colegio, instituto o universidad es el tema de finanzas personales y para nuestros negocios. El día de hoy tenemos una invitada especialista en finanzas y procesos internos de negocio, quien ayuda a emprendedoras y emprendedores a gestionar su negocio desde la calma y bienestar gracias a su método Serenidad Total. Quédate y acompáñanos en este podcast. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast Escuela Lean. El día de hoy también tenemos una invitada súper especial que nos acompaña desde miles de kilómetros de donde estoy yo. Y antes de presentarla como se debe, igual quería agradecer a todas las personas que han escuchado el podcast, tanto en YouTube como en Spotify, y los temas sugeridos. Y siempre que hacemos un podcast, comentamos un poquito antes que vamos a tener invitada. Y también nos hacen una que otra pregunta, ¿no? Nos comentan unas cosas medio especiales y pues igual hacemos este contenido con muchísimo cariño para toda la gente que nos escucha. Bien, el día de hoy tenemos una invitada súper especial, como les comento. Se trata de Débora Rodríguez. Ella nos acompaña desde España el día de hoy. Creo que es la segunda persona que entrevistamos de por allá. Y pues el día de hoy vamos a hablar del tema, un poco de todo, ¿no? El tema de finanzas personales, el tema de emprendimiento como tal. Siempre, como saben, invitamos a personas que están en esos ámbitos, ¿no? Un poco más unos un poco más técnicos, un poco más emprendimiento, ese tipo de cosas. Entonces, el día de hoy contamos con la presencia de ella. Muchísimas gracias por el tiempo. Estamos también con la diferencia horaria de 7 horas, me parece, el día de hoy. Entonces, siempre es genial contar con gente que está muy metida en ese ámbito. Débora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Alfredo, ¿qué tal? Bueno, primero, estoy súper encantada de que me hayas invitado. Me hace mucha ilusión estar participando en tu podcast. Y nada, aquí dispuesta a hablar del temazo que son las finanzas en el emprendimiento, que sé que es un tema que a veces a la gente le cuesta un poquillo. Así que eso, pues que preparada para hablar de mi tema estrella. Sí, justo Débora es una experta en este tema. De hecho, ya vamos a conversar con su emprendimiento, digamos, lo que hace actualmente va muy enfocado a eso, ¿no? Y como comenta ella, las finanzas como que dejamos al último, ¿no? Nos fijamos mucho en los procesos, que la idea, que el producto como tal, pero esos números, que es prácticamente la base para sostener algo, tener idea de dónde estamos parados, como que le vamos dejando de lado. Antes de comenzar, Débora, coméntame un poquito sobre ti, de dónde eres, qué haces o qué estudiaste, digamos, cómo estás en ese mundo. Bueno, pues voy a ir por partes. La primera, ¿de dónde soy? Bueno, pues como tú has dicho, yo soy de España, pero soy de un pueblecito súper chiquitín del Pirineo, del norte de España. Nací y crecí en medio del campo, literal, entonces pues soy una persona súper conectada con la naturaleza, que disfruto un montón de la montaña, del campo, etc. Ahora mismo no vivo allí, estoy viviendo al sur de Madrid, en Ciudad Real, en una ciudad que está a un par de horitas de Madrid. Y bueno, y la verdad que es un paisaje completamente distinto, pero bueno, intento también tener esos puntos de conexión con la naturaleza. Yo estudiar, pues yo soy matemática de formación. Estudié matemáticas y aparte me encantaba toda la parte técnica de programación, bueno, también había una parte, ¿no?, de procesos, etcétera, y la verdad que es la parte que más disfrutaba. Lo que, con el tiempo ya sabéis cómo va esto, la vida me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahora, que ahora a lo que me dedico es ayudar a emprendedoras y emprendedores del sector digital a poner en orden tanto sus finanzas como los procesos de gestión del negocio. Que, bueno, son dos. Al final yo en lo que me centro es en poner estructura dentro del negocio para que todo funcione bien, porque una de las cosas que suele pasar y que es muy habitual es que cuando tú lanzas tu emprendimiento, pues de golpe porrazo todo es tu emprendimiento y te cuesta mucho poner límites y es muy fácil que todo se desordene mucho. Entonces lo que me centro es en poner orden para que esa persona consiga ganar el bienestar que se merece, que es el motivo uno por el que una persona lanza su emprendimiento, por poder, bien sea conciliar, porque han tenido familia, bien sea pues poder tener cierta libertad que buscaban y que un trabajo por cuenta ajena no se lo permite, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar que se conviertan en esclavos de sus negocios, pues vengo yo y les ayudo a poner estructura y además una estructura que luego les ayuda a tomar mejores decisiones. Buenísimo, Débora. Sí, justo ella comenta que tú tienes una formación
pura y dura, digamos, netamente ya de algo muy... Igual esto, yo vengo de la ingeniería como tal y es algo, y tú es más puro, digamos, en la parte de matemática como tal, ese gusto a los números. De verdad, ¿y en qué punto, digamos, uno es igual, bueno, me pongo igual de ejemplo, uno dice, hay un punto que dice, ok, voy a emprender, ¿no? Pero tiene unas nociones, ¿no? A veces tiene una idea, a veces no, o sea, es más por aventura, ¿no? Dice, ok, ya me cansé de mi trabajo y voy a renunciar y voy a emprender como tal. Pero ya con el tiempo uno se da cuenta que hay muchas cosas atrás de eso, ¿no? O sea, tiene que haber un, atrás de escenario, digamos, bastante sólido, unos conocimientos, conciencia de muchos aspectos como tal. ¿Y en qué punto, digamos, Débora dice, ok, ya sabes que me cansé de mi trabajo, me cansé de la rutina como tal, y dice, voy a emprender, o sea, me gusta esto? ¿Cómo fue? ¿Fue de golpe? ¿Es su primer emprendimiento o hay otras ideas que están caídas, digamos, de más antes? ¿Cómo está ese punto? Bueno, pues es que la verdad que tengo un inicio muy poco habitual. De hecho, o sea, yo no he tenido trabajo por cuenta ajena desde que, o sea, sí que he trabajado por cuenta ajena en ciertos sitios. Trabajé de camarera cuando estaba estudiando, daba muchas clases de repaso también para pagarme la formación, etcétera. Pero cuando yo terminé la carrera, directamente me metí a administrar la empresa de mi padre. Bueno, de hecho, mi padre tiene empresa desde que yo tengo uso de razón. No recuerdo, creo que yo tenía 2 o 3 añitos cuando él emprendió. Además, en un sector bastante bestia, que es el de la construcción, que vamos a, o sea, que decir, no hace falta que diga más, ¿no? Y bueno, por cosas de la vida, cuando yo terminé la carrera, mi padre me necesitaba en la empresa porque justo había tenido una división de sociedad y se había quedado sin secretaria. Y era como muy natural que yo me metiera dentro porque yo durante la carrera, yo en verano, pues me hacía de auxiliar administrativo dentro de su empresa para ganarme el dinero de pagar la matrícula, etcétera, etcétera. Total que fue como súper natural que yo entrara. Además, acababa de terminar la carrera, os podéis imaginar, sí que había ido ahorrando, pero vamos, sabemos que cuando terminamos la carrera pues no estamos en la mejor situación económica. Y aunque yo tenía como muchas ideas de irme al extranjero a trabajar, de cosas de este estilo, pues dije, oye, me parece una cosa muy natural. Así que claro, que yo empecé a trabajar, aunque no era mi emprendimiento, al final era emprendimiento familiar y ya tenía un nivel de implicación muy grande. ¿Qué pasa? Que yo he comentado antes, soy de un pueblo súper chiquitín y a mí se me estaba quedando pequeño. Había muchas cosas que quería hacer, no hemos hablado de esto, pero una de mis aficiones es la música. Yo he sido, de hecho, bueno, soy cantante, he trabajado en musicales, bailo, soy actriz también. Entonces, claro, todo eso en mi pueblo pues no podía hacerlo o no podía desarrollarme lo suficiente, no podía acceder a cierta formación a la que yo quería acceder. Y entonces se me estaba quedando pequeño y llegó un punto en que dije, tengo que irme de aquí, no porque no estuviera disfrutando de llevar la empresa, aunque sí que es verdad que el sector de la construcción era un poco complicado para mi manera de ser, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el trabajo que desarrollaba me gustaba mucho, a mí administrarla me lo pasaba súper bien y además es lo que hizo que yo consiguiera, ¿cómo se llama?, identificar una necesidad que luego es la que he aprovechado para mi emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo ahí estaba muy a gusto, pero sí que es verdad que quería salir de mi pueblo, etcétera, y ya pues decidí salir. Lo que pasa es que me vi con un problema, porque yo estuve 4 años trabajando al frente de una empresa, es decir, tenía muy buen currículum, además era una empresa internacional, porque como he dicho antes, yo soy del norte, hacía frontera con Francia y trabajábamos tanto en Francia como en España. O sea que tenía como muchos conocimientos allí bueno, que eran buenos conocimientos, pero claro, a mí me gustaba mucho la parte técnica, yo me quería dedicar al Big Data y es algo que en los últimos 4 años no había practicado. Entonces, buscando trabajo, estuve varios meses buscando trabajo, ni me cogían como becaria porque el currículum era demasiado bueno y además en varias ocasiones me lo dijeron así, ni podía acceder a puestos más senior, digamos, ¿no? Porque no tenía el conocimiento necesario para hacerlo. Así que improvisé. O sea, esto que estoy haciendo ahora fue improvisación pura y dura. Porque también tuve la suerte de que me becaron con un MBA, me dieron una beca y pude acceder a un MBA que de otro modo ni me hubiera planteado. Entonces,
Bueno, pues empecé a ir, pues, yo tenía ya unas necesidades, ¿no? Entre los emprendedores o colaboradores con los que había trabajado con mi padre, tenía esas necesidades identificadas y pensé, bueno, pues cómo puedo ayudar a esta gente. Y en un principio lo que hice fue hacerme asistente virtual. Sí. Porque lo que veía era, pues eso, que a mucha gente lo que necesitaba era un apoyo extra para hacer ciertas partes administrativas pues que no tenían tiempo a hacer o que preferían no dedicarle. ¿Qué pasa? Que esto se me quedó corto enseguida. Yo tenía mucha formación, mucha práctica, estaba estudiando un MBA y evolucioné a Project Manager. ¿Qué pasó haciéndome Project Manager? Claro, es un puesto de responsabilidad, además eran 3 puestos de responsabilidad porque estaban 3 negocios diferentes. Bueno, y al final tenías lo malo, entre comillas, ¿no? De tener tu emprendimiento por tu cuenta, que es pues hacer frente a los gastos de autónomos, de seguridad social, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenías la parte negativa, entre comillas. Lo digo siempre entre comillas porque es parte del PERC, pero vamos, que es responder entre 3 jefes diferentes. Entonces llegó un punto que dije, esto, a pesar de que estoy muy a gusto en los equipos, a pesar de que me gusta dirigir equipos, esto no es para mí. Tengo que cambiar y evolucionar. Y evolucioné en lo que estoy haciendo ahora, que era algo que ya hacía, que era pues esto, el tema de auditorías, consultorías de finanzas y de procesos, que es en lo que estoy ahora 100% centrada. Buenísimo. Sí, justo lo que vale la pena rescatar lo que dices tú. Siempre ese proceso de emprendimiento es una montaña rusa. Pues, es un sube y baja, siempre hasta ubicarse más o menos en ese punto. Sí. Y siempre, o sea, siempre que hago en Instagram o lo que sea, de hecho, mucha gente que escucha este podcast o sigue el contenido, es gente que está estudiando o ha terminado la carrera o recién está comenzando y sí me pregunta, ok, ¿sabes qué? ¿Qué opinas si me dedico a esto? ¿Cómo ves el sector de aquí? Siempre está en esa disyuntiva, digamos, y busca también el tema de emprendimiento, ¿no? Y siempre les comento, al final es o sea, es algo que te gusta, a veces una incertidumbre hasta que coges el gusto a lo que vas. Claro. Y justo lo que nos cuenta Débora es, ella ha pasado, digamos, por ese proceso, digamos, tú de ir evolucionando, digamos, en las fases hasta más o menos asentarte, ¿no? Y quién sabe de qué hagas en 10 años, ¿no? O sea, también es un punto de saber en qué punto estarás en el futuro como tal. Perfecto. Ok, entonces, digamos, siempre que hablamos de emprendimiento, hay muchos tipos, digamos, y sobre todo el más conocido, digamos, es el tema de un producto, ¿no? O sea, emprender con venta de algún producto o algún tangible como tal. Y en tu caso, digamos, en el mío, estamos más en el tema de servicios, ¿no? Que es algo un poquito más intangible, no se lo puede ver, no se lo puede tocar, y es un poquito posiblemente más difícil venderlo, ¿no? Y va muy ligado también al tema de marca personal, por ejemplo. Entonces, en tu caso, ¿cómo es emprender en ese mundo digital, primeramente, ¿no? Mucho más profundizado por el tema de la pandemia, pero sobre todo en el tema de servicios? La conexión humana. Es lo guay, o sea, para mí es lo más bonito de vender servicios de forma digital, la conexión humana que consigues tener. Ese es un súper punto. Y de hecho, en el tema de emprendimiento, o sea, se habla mucho más, o sea, tú estás en la marca personal y trabajando esos aspectos como tal, y se formando esa comunidad, ¿no? O sea, básicamente ese es el principal, ¿no? Y también algo que siempre converso y estaba súper en debate es el tema de que debes tener miles de seguidores y un poco de cosas para generar gente. Y no va tanto por ahí, ¿no? Es más, y creando un grupo, gente que te siga, que te comente, que esté afín a lo que tú piensas o cómo haces las cosas. Entonces va por ese mundo que es lo importante. Perfecto. Bueno, ya habías comentado breves rasgos más o menos cómo va tu emprendimiento, ¿no? El tema de finanzas como tal. Y ¿cómo, digamos, llegas a ese, o cómo te gusta, digamos? O sea, yo sé que vienes de formación matemática, ya que nos has contado, y obviamente tienes un gusto, me imaginaría grande por el tema números, ¿no? Por el tema números, de hacer cuentas y ese punto, ¿no? Y cómo, no sé, supongo que viene muy relacionado al tema, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, llegas, por qué te apasiona el tema de números y eso al final le llevas a las finanzas, ¿no? ¿Cómo dijiste, ok, voy a estudiar tema de matemáticas, ¿no? O sea, ¿cómo hay esa decisión, digamos? Pues he de confesar que yo me decidí a estudiar matemáticas. Yo iba por ingeniería.
aeronáutica, además, ni más ni menos. Pero tuve un profesor muy bueno en mi último año de instituto, en segundo de bachillerato, y de matemáticas, y hizo que me interesaran mucho las matemáticas y dije, uy, esto parece más de lo que es, ¿no? Porque lo que nos suele pasar con las matemáticas es que en el instituto no nos las dan como son. Tú llegas a la carrera esperándote una cosa y es otra cosa completamente distinta. Pero tuve suerte que este profesor sí que nos... Y al final, a la hora de solicitar mi plaza en la universidad, pues me decidí por las matemáticas, básicamente. Fue un poco en plan, esto me gusta, yo creo que puede ser interesante, sin saber, porque en verdad no sabía muy bien dónde me estaba metiendo, eso lo confieso. Pero bueno, me gustó. El profesor hizo que me interesara mucho y que quisiera profundizar. Total, que cuando llegué a la carrera pues tuve la suerte de que lo que me encontré me gustó muchísimo, porque una cosa que suele pasar en matemáticas es que, claro, tú llegas, es como con filosofía, tú llegas y no sabes lo que te van a dar. O sea, uno se espera que sea como en el instituto, que son hacer ejercicios y poco más, pero no. O sea, de hecho, yo el primer mes de carrera me aprendí el alfabeto griego. Entonces... ¿Por qué? Porque empiezas a hacerlo todo de forma tan abstracta que no es lo que tú te esperabas. Entonces pueden pasarte dos cosas, o que cuando descubres lo que verdaderamente son las matemáticas no te gusten nada, o que te apasionen. Y a mí me pasó lo segundo, me apasionaron. Y además, bueno, los números tienen una cosa que es que nunca mienten. Y dentro de un ecosistema emprendedor, más en el último año y pico que llevamos, que es todo mucha incertidumbre, tomar decisiones un poco pues a ciegas, digamos, tener algo a lo que cogerse para poder tomar buenas decisiones, pues me parece súper interesante. Sí, justo porque eso es lo que hacen los números. Exacto, justo los números son fríos, digamos, son crueles, digamos, porque es lo que hay, pero justo lo que dices, es súper importante tener esa base, ¿no? O sea, tener ya un piso para así tomar decisiones y ver las cosas. Y justo ahora que nombras el tema, hablando igual de finanzas, yo creo que hay muchas cosas que, como dices tú, bueno, para mi colegio, para ti, instituto, no nos enseñan, ¿no? Temas de emprendimiento, temas de inteligencia emocional, no sé, un poco de materias que están ahí, que deberían darnos, pero no nos enseñan. Y uno de ellos es el tema de la educación financiera como tal, que también se queda muy en el aire, nadie sabe administrar su dinero, no solo a nivel de empresa, sino a nivel personal, que es súper importante. Entonces, ¿qué tan importante le ves ese tema, no? O sea, y de hecho al final creo que tú enseñas educación financiera, digamos, para emprendedores, que viene a ser básicamente el punto, ¿no? ¿Y cómo le ves este punto? ¿Qué tan importante es? ¿Cuál debería ser el alcance? ¿Todos deberíamos aprender? ¿Cómo le ves ese aspecto? Pues sí, o sea, es 100% necesario saber administrar el dinero. Ya lo que dices, y además en los emprendimientos estos, pues los autónomos, digamos, ¿no? Que es ese ente que al final, yo no sé cómo será, por ejemplo, en México o en Latinoamérica en general, pero aquí es como que el Estado no diferencia de qué es personal y qué es parte de tu negocio y demás. Al final tú eres la persona jurídica y eres la persona, o sea, quiero decir, ese ente jurídico y eres la persona y a ellos les da igual, ¿no? A ellos no separan lo que es pues para que tú puedas vivir, comer, pagar tu alquiler, etcétera, y lo que es ganancia del negocio, ¿sabes? Entonces, claro, si empiezas sin esa educación financiera, lo que te pasa es que entras como una especie de caos un poco grande, que no sabes qué es beneficio del negocio, no sabes si tienes ahorros personales, no sabes nada porque todo entra en una mezcla bastante grande. Entonces, primero, vayamos por parte. Finanzas personales. Esa educación financiera debería ser básica en cualquier colegio / instituto, porque todo el mundo tiene que administrar dinero en su vida, nos guste o no. Entonces, tú puedes tener suerte y tener una familia que sepa administrar bien el dinero por el motivo que sea, que entonces tú vas a poderte administrar bien el dinero. Pero hay otra gente que no tiene esa suerte y que, que tiene que aprender luego, de posterior, cuando empiezas a tener tu sueldo y demás, es cuando te toca aprender. Yo considero que esto sería básico.
Y ya no hablando de las finanzas personales, sino también de negocio, hay cosas, esto corrígeme si ahí en México, Latinoamérica es diferente, ¿vale? Pero aquí en España no te dan información básica o formación básica para entender qué pasa cuando alguien te contrata. O sea, ya no estoy hablando de tener tu negocio, estoy hablando de saber leer una nómina. Saber qué cosas están incluidas dentro de mi nómina y qué cosas no, saber cómo gestionar el tengo que firmar un contrato que estoy firmando, todo eso que es básico para nuestro día a día, porque si tú no tienes tu negocio, que ahí sí que necesitas de una educación financiera quizá un poquito superior, pero si tú no tienes tu negocio, de todas maneras vas a tener que entender un contrato, una nómina, etcétera. Y yo, de hecho, he visto que se decían barbaridades de no entender lo que sale en tu nómina, de no entender lo que es el IRPF, lo que son los impuestos que pagas tú, no separarlos de los que paga la empresa, no entenderlo. Y claro, eso yo creo que sería también basiquísimo que nos lo enseñaran. Eso en el instituto. Luego, obviamente, cuando vas a formarte como emprendedor, lo que nos suele pasar es que todo el mundo se centra en lo primero, es en visibilidad. Tengo que saber mucho de marketing, tengo que saber mucho de estrategia. Y ojo, sí, no voy a menospreciar estas cosas, pero se nos olvida poner ese punto más importante que es conocer las finanzas de nuestro negocio. Ya no solo para saber gestionarlas y no cometer errores de cara al Estado y evitarse problemas posteriores, sino también el aprender a poner los precios de nuestros productos. ¿Cuánta gente pone los precios al tuntún sin calcular sus costes? O sea, eso yo lo veo así de veces, o sea, es lo más común. Y sí, es verdad, nos hace falta marketing para ganar visibilidad y vender. Nos hace falta estrategia para tomar buenas decisiones, pero sin la parte básica que es voy a darle la estructura necesaria a mi negocio, llegará un punto que puede ser que tu negocio sea exitoso, pero que no sepas cuánto exitoso es, no sepas si estás ganando dinero, si lo estás perdiendo, y eso te supone muchísima carga mental. Y al final, lo que a priori parece que es solo una obligación, es algo que puede ser incluso autocuidado, porque centrarse a gestionar las finanzas de tu negocio puede ser una manera de cuidarte. Justo, y justo vamos a hablar de eso de ahí. Algo importante que quiero añadir ahí como tal, a veces pensamos que esas herramientas de, no sé, procesos, la parte financiera como tal, únicamente deben estar enfocadas en empresas grandes, ¿no? Estructuradas y que mucha gente y demás. Pero no importa, el tamaño de la empresa, si seas tú el único empleado como tal, y a futuramente que puedas crecer y tengas empleados, es importante que seas muy pequeñito y ya tengas todo eso ordenado. Y te va a ser mucho más fácil crecer ya cuando seas una empresa ya más estructurada y necesites gente y un poco de cosas igual, siempre tomar en cuenta ese aspecto. Y ahora tú nombras el tema del bienestar como tal. Bueno, yo después ya les voy a contar dónde pueden seguir a Débora, pero si alguna vez cuando sigan a Débora van a ver que ella, su contenido como tal no es únicamente finanzas, sino también esa parte del bienestar, ¿no? Todo eso que está atrás de los emprendedores, digamos, la parte de vida familiar, la vida personal como tal. Y siempre la clave en este mundo es encontrar ese equilibrio, ¿no? No puede ser trabajo 18 horas al día, sino algo tiene que haber espacios para todo, ¿no? Parte física, parte mental, parte espiritual también, que es la parte emocional también súper importante. Sí. Y en tu caso, ¿qué haces, no? ¿Cómo equilibras, no? Esa parte, como tú comentabas, ¿no? Te gusta mucho el campo, he visto también que pasas mucho en ese ambiente como tal. ¿Cómo equilibras esa parte de bienestar personal con el tema emprendimiento, no? Bueno, a ver, lo primero que voy a decir es no os dejéis engañar por lo que veis en las redes. Eso es lo primero. Que sí que es verdad que yo trabajo para tener un equilibrio, pero a veces me pasa como a todo el mundo y es que me dejo comer por la vorágine diaria y me veo trabajando más horas de las que debo y cosas por el estilo. Pero sí que es verdad que estoy aprendiendo a poner ciertos límites. Primero porque, yo tengo un rasgo psicológico que se llama alta sensibilidad y eso me hace como más susceptible a caer en cosas como burnouts, a necesitar mucho espacio para descansar, para asimilar toda esa información que voy recibiendo a lo largo del día. Entonces, gracias a descubrir eso, yo me di cuenta de que siempre me estaba exigiendo de más. No era una cosa aislada en mi negocio, quiero decir, era algo que hacía
en mi vida lo hice durante la carrera, lo hice durante el instituto. Os decía, yo tengo una pasión que es la música, teatro, etcétera. Pues yo siempre tenía el calendario lleno de cosas, que si no era una audición era la clase de canto, que si no era la clase de canto era un concierto con mi grupo de soul, lo que fuera, ¿sabes? Entonces yo es algo que cuando descubrí la alta sensibilidad me di cuenta que tenía que frenar, que no podía estar en todo, que por mucho que me apasionen todas las cosas creativas como la fotografía, los art journals, todo este tipo de cosas, pues no puedo estar a todo porque al final necesitamos también tiempo de autocuidado y demás. Entonces, gracias a descubrir este rasgo, yo empecé a ser muchísimo más amable conmigo misma, porque al final era dejar de exigirte cuando tienes, digamos, una excusa física que te está pidiendo descanso más habitualmente. Además, tenía como esa autoexigencia y mucho castigo de, es que son las 3 de la mañana, estás de fiesta y estás cansada. Bueno, ya es que llevas una vida que es una puñetera locura, o sea, lo raro es que no estés cansada, ¿sabes? Entonces, empezar a cuidar esa parte me vino súper bien porque entendí que yo tenía que poner ciertos límites. Entonces, por ejemplo, tengo identificado que si yo trabajo más de 35 horas semanales, me acerco al burnout y no es bueno. Entonces, bueno, esto es un trabajo que estoy haciendo ahora con una chica de planificación que me está ayudando. Tengo identificadas como unas franjas de decir, vale, a partir de tantas horas, si trabajo tantas horas a la semana, es el mínimo que debo trabajar para cubrir todo lo que necesito cubrir en mi negocio. Si trabajo estas horas sería suficiente y el máximo que puedo trabajar son 35. Estas franjas, que las llamamos franjas de seguridad, a mí me vienen súper bien porque sabemos que no siempre estamos al 100%. Hay semanas, y más siendo mujer, ¿no?, que somos súper cíclicas, que hay semanas que estás más cansada por el motivo que sea, pueden ser hormonas, puede ser que no estés descansando bien y esto te puede pasar también a ti que eres hombre, quiero decir que tampoco... Entonces, observar eso y decir, vale, voy a ser amable conmigo porque estoy más cansada, me viene súper bien. También la parte cíclica de en esta semana estoy muchísimo más creativa, voy a centrarme en hacer tareas creativas en esta semana y en otras semanas que tengo menos energía, pues otro tipo de tareas, esto también me viene súper bien. Eso primero, ¿no? Esos límites de decir, bueno, hasta aquí es donde llego y así es como me siento. Lo segundo, esto puede parecer absurdo, sabes, Alfredo, que yo hablo mucho de esto, voy al psicólogo una vez al mes. Genial. Para mí es imprescindible, ¿vale? Que sí que es verdad que para mí es algo súper natural. Empecé cuando me diagnosticaron de depresión hace muchos años y no lo he dejado porque me va muy bien. Yo lo veo como ir al fisio, ¿no? Cuando haces mucho deporte y tienes alguna contractura o cosas así, pues al final el psicólogo es eso, es el fisio de la parte emocional. Y eso me viene súper bien porque hablas tanto de los miedos que te pueden surgir, que hay muchos miedos, estás muy sujeto a la incertidumbre cuando tienes negocio propio, entonces puedes tener muchísimos miedos que tienes que aprender a navegar, a entender y a aprender sobre todo que no te paralicen, porque si no, pues imaginaos qué tipo de vida estás siempre asustado. Eso por una parte. Luego además es que tengo aquí una listita de las cosas que hago yo para cuidarme. Hago mucho deporte. Es una parte esencial, me ayuda mucho a regular todas esas emociones, ¿no?, de nervios, de ansiedad, de miedo. Pues todo eso, aparte del psicólogo en el que lo trato emocionalmente, me canso para gestionarlo mejor. Por ejemplo, desde que empecé con el entrenador personal con el que estoy ahora, no tengo ansiedad, que hasta hace poco pues era mi día a día. Yo vivía con ansiedad, bueno, no me acuerdo desde cuándo. Entonces, pues eso, el deporte me ayuda a regular esas partes. Luego, además, intento fluir al máximo, es decir, lo que os decía antes, tú puedes planificarte de cierta manera, pero luego pues un día puedes dormir mal porque ha habido jaleo en la calle, puedes dormir mal porque haga mucho calor, eso vamos a tener que navegar con ello. Entonces intento fluir al máximo, me planifico, pero luego muchas veces me planifico para no hacerle ni caso, que conste. Y luego una cosa muy importante, sobre todo si eres emprendedor digital, es dejar el móvil fuera de la ecuación cuando quieres tener tiempo de calidad. Muy punto. Salir al campo, si sales al campo y te gusta pues hacer excursiones como yo llevo el móvil siempre en plan, pues pueden pasar cosas y sabemos que eso puede pasar, entonces yo llevo mi teléfono siempre conmigo, pero lo llevo apagado y en el fondo de la mochila. Luego, si en algún momento pues me apetece hacer algún tipo de vídeo, lo que sea, o bien se lo pido a mi pareja, que normalmente va conmigo, que haga él el vídeo y ya lo subiré luego, o
o no lo hago y ya está, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho a desconectar y a vivir en el presente, porque una cosa que me di cuenta era que con el tema de las redes, ¿no? de tener que estar visible, etcétera, etcétera, es muy fácil desconectarse del presente y estar más tiempo viendo lo que está pasando en Instagram o en Twitter que lo que está pasando en tu alrededor. Entonces eso, siempre que es tiempo de descanso, tiempo de pasar con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, en el campo, de autocuidado, el móvil se queda fuera de la ecuación. Esos son mis trucos más grandes. Luego hay un montón de ejercicios que hago, que lo que os decía, no tengo yo aquí un máster en desconectar y equilibrio porque sigo buscando la fórmula que me permita estar en el máximo equilibrio posible. Pero vamos, esos son mis trucos más aplicados. Genial, Débora, me parece súper bien y de hecho creo que es un tema que no se conversa mucho y a veces vemos el tema de emprendimiento como tal, que hay que trabajar de sol a sol y bueno, y desvivirse, digamos, en ese punto, ¿no? No hay fin de semana y debo entender que hay, como dices tú, hay momentos, ¿no? Que toca acelerar porque hay un poco más de energía como tal, que es normal, digamos, pero es clave ese equilibrio, como dices tú, y rescato dos cosas. El tema del psicólogo, yo también he ido al psicólogo, no porque estoy loco, ¿no? Sino por cuenta propia, ¿no? Por motivación particular, ¿no? Independientemente que tengas uno problema o otro, es súper importante, igual algo que siempre les recomiendo. Y ese tema de los límites me parece súper interesante, ¿no? Que has llegado a esa conclusión que 25 horas es lo que tú puedes trabajar muy bien, digamos, y rendir como tal, ¿no? El tema de planificación, que me parece súper bien. Y el tema también comenzaba los miedos, ¿no? El famoso síndrome del impostor, por ejemplo, uno de los que está muy famoso estos últimos tiempos, digamos, muy popular, que es algo que también que hay que trabajarle súper bien. Y tú comentabas algo, un tema que es muy de chicas, ¿no? Que son más cíclicas como tal. Y también lo que veo, yo he visto que trabajas mucho más con mujeres, ¿no? O sea, creo que estás más afín al mercado, digamos, de chicas o a la comunidad, digamos, de mujeres como tal en ese punto. ¿Y por qué, digamos, te enfocaste mucho más en ellas, ¿no? Obviamente sé que, me imagino que también trabajas con chicos, ¿no? O sea, hay también, que es normal, ¿no? Sí. Pero estás mucho más enfocada al tema de mujeres como tal, ¿no? Bueno, en verdad no estoy más enfocada en el tema mujeres. Sí que es verdad que siempre hablo en femenino porque mi comunidad es femenina en el aspecto de que mi comunidad se llama Fierecillas. Entonces siempre hablo en femenino porque me sale natural hablar en femenino. Pero lo importante de mis clientes no es tanto que sean mujeres, sino que son altamente sensibles. Entonces, ese es mi cliente ideal. Sí que es verdad que yo cuando pienso en mi cliente ideal pienso mucho en mujeres, pero porque es lo que me ha ido llegando. Creo que esto también es debido a que la alta sensibilidad es un rasgo que tenemos más descubierto entre mujeres. Al final sabemos cómo está todo el tema, que la sensibilidad en los hombres, de según qué modo no está bien vista, etcétera, etcétera. Entonces, es natural, o no me parece bien, porque me gustaría, pues eso, que hombres que son altamente sensibles, que conectan también conmigo, llegaran a mi comunidad, pero es más difícil porque mucha gente ni sabe que lo es. O sea, las mujeres conocemos la alta sensibilidad, la definimos más, porque quizá sentimos que necesitamos cuidar más esa parte porque estamos más conectadas con ella, pero sí que es verdad que decir, altamente sensibles es un 15% de la población, independientemente de que sean hombres o mujeres. Es decir, habrá la misma cantidad de hombres que de mujeres. No. ¿Qué pasa? Que al final pues los hombres muchas veces os sentís presionados de apartar un poco esa parte que al final es muy intrínseca nuestra, ¿sabes? O sea, quiero decir que es lo mismo esa energía femenina que se dice, ¿no? Que se hace la diferencia entre la energía femenina y masculina. El hombre también es sensible, el hombre también tiene esa energía femenina y bueno, lo que pasa es que muchas veces la apartáis. Y por eso me he visto yo trabajando con más mujeres, también porque he tenido la suerte de coincidir con ciertas mujeres que se me ha ido generando alrededor, pues me han llegado muchas más mujeres y mi comunidad es de mujeres más que de hombres, pero no porque yo lo haya decidido así, simplemente surgió. Genial. Es un punto, este tema me parece súper interesante, el tema de la alta sensibilidad. Realmente no lo había visto de esa manera. Igual me parece súper interesante el que ya tengas identificado, ¿no? Sobre todo cómo eres tú y al final Claro. qué cliente atraes, ¿no? O sea, viene a ser eso, ¿no? Básicamente en ese punto. Chévere me parece genial ese aspecto. Bien, Débora,
para casi que ir terminando, digamos, este súper encuentro, en el mundo del emprendimiento es hiper mega amplio, ¿no? O sea, ha evolucionado, ahora viene el tema del Big Data, está el tema de inteligencia artificial, que poco a poco también nos va a ir cogiendo nos va a ir pisando los talones. ¿Qué tips, digamos, recomiendas tú para gente que esté en emprendimiento digital? ¿Qué tips, qué libros recomiendas o qué películas para gente que está comenzando sobre todo, ¿no? Y recién está encontrando su punto, su cliente, ¿no? Buscando su producto. ¿Qué recomendarías en ese aspecto? Bueno, lo número uno, lo que hemos dicho hace poco, o hace poco. Las finanzas también, uno se piensa que cuando está empezando como no factura no es importante centrarse en sus finanzas. Pero sí que es importante centrarse en las finanzas porque tener identificados los costes de tu negocio, por ejemplo, lo que va a hacer es que tú tomes mejores decisiones a la hora de poner tus precios. Entonces, de hecho, empezar a gestionar tus finanzas desde el punto cero hace que vayas adquiriendo unos conocimientos que luego te van a ser muy útiles a la hora de hacer evolucionar tu negocio y si, por ejemplo, tienes previsto hacer algún tipo de inversión grande, como puede ser pues, crear tu marca, que te la cree un profesional o que un profesional te haga la web y cosas así, que son inversiones ya potentes, por lo menos saber cómo crear ese plan de acción para ir creando tu bolsa que te permita en el momento dado pues hacer esa inversión. Entonces, a las finanzas hay que tenerle cero miedo, porque, bueno, yo os he dicho que soy matemática, Alfredo es ingeniero, sabrá de lo que hablo. Hemos visto los dos operaciones muy locas durante la carrera, ¿a que sí? O sea, yo no sé si tú llegaste a dar espacios de conjuntos, pero vamos, operaciones con operaciones y cosas así que son muy locas. Y os puedo decir que las finanzas son sencillas, no sales de la suma, resta, multiplicación y división. Es más importante entender ciertos conceptos que podéis buscar por Internet y que podéis descubrir por Internet. Si queréis, incluso yo hablo muchísimo de finanzas dentro de mi Instagram y allí podéis entender ciertos conceptos básicos. Eso es más importante, entender los conceptos que realmente el tipo de operaciones que vais a tener que hacer. O sea que a las finanzas cero miedo. Lo único que hay que hacer pues, es como todo. A que os enseñaron a leer y a escribir. Pues lo mismo. Hay que aprender a gestionar las finanzas y ya está. Sí que es verdad que considero importante, sobre todo, asesorarse bien al principio, cuando quieres empezar tu emprendimiento, asesorarse bien para entender cuáles son las obligaciones fiscales que tienes que cumplir. Eso es bastante interesante, porque de esta manera vas a gestionar mejor tu negocio. Y luego, o sea, te vas a ahorrar multas y problemas de este estilo, porque, bueno, mucha gente al principio quiere ahorrarse dinero no contratando una gestoría y luego es el dinero mejor gastado que os podéis gastar, porque os va a quitar muchos dolores de cabeza. Sí, justo lo que comentas tú, haciendo ahí un pequeño... Bueno, tú estás en España, bueno, escuchen, ¿no? Estás en España y hay el tema del autónomo, yo estoy en Ecuador, entonces aquí el tema del RUC, y aquí siempre buscamos un contador, digamos, que nos ayude a llevarse esos temas de principio, porque no tenemos de idea cómo declarar una factura, cómo subir un poco de cosas y demás. Bueno, te dejo. ¿Qué más me podrías recomendar, digamos, en ese punto? Bueno, dicho esto ya, estas tres cositas que siempre recomiendo, he hecho aquí una lista de cosas de gente que quiera profundizar en finanzas y demás. A varios libros y documentales, podcasts, he hecho como una lista de cositas que me parecen interesantes. Primero el libro Profit First, creo que en español es La ganancia es primero, de Michalowicz, me parece que se pronuncia, no sé exactamente cómo se pronuncia. Vamos, este libro, aunque yo no opino, o sea, no coincido con todas las cosas que dice él en el libro, sí que me parece un clic bastante importante cuando no has gestionado las finanzas de ningún negocio. Te ayuda a hacer ese clic que tienes que hacer para entender cómo gestionar mejor el dinero de tu empresa. Eso es lo primero. Luego hay dos podcasts que son muy interesantes. El primero es Planet Money. Este es en inglés. Yo lo siento, es que consumo mucho contenido en inglés. Quien esté cómodo con el inglés, pues le invito a que lo explore. En este podcast pues se habla un poco de la actualidad económica, que esto viene súper bien.
porque a más al día estés de la actualidad económica, mejores decisiones vas a poder tomar. Al final, esto también es estrategia, conocer el entorno socioeconómico, que lo que os decía, las finanzas son importantes, pero hay otras patas que también sostienen el negocio. Una de ellas es la estrategia. Luego hay otro podcast que este es para como cosas muy básicas que se llama Lana y Podcast, de Sonia Sánchez Square. Este es bastante conocido por Latinoamérica, si no me equivoco. Sí, he escuchado también yo. Este es bastante guay porque os habla de conceptos financieros básicos que es interesante saber. ¿Vale? Luego hay un documental que se llama, es una serie de documentales, es una serie documental que habla, se llama The Ascent of Money. El ascenso del dinero, creo que es la traducción. Y y habla un poco de la historia de la economía. Esto es súper interesante porque entender el capitalismo hace que entiendas muchísimo más cómo gestionas tu negocio. Es genial. Luego, hay una serie que se sale ya un poquito de lo que es finanzas, pero que a mí me resultó súper inspiradora, que se llama Girl Boss. Hay también libro, o sea, de hecho la serie es una adaptación del libro, o sea, que si hay alguien que le gusta más leer que consumir contenido en vídeo, pues puede leer ese libro. Y de lo que va es pues, de una chica que empezó en el sector digital y de su historia, de cómo empezó customizando ropa, cosiéndola en su apartamento y terminó pues, teniendo una de las tiendas más grandes de todo. Me parece que era Los Ángeles. Sí, o de Los Ángeles o de San Francisco, no recuerdo ahora bien, pero vamos, eso, que es bastante inspirador porque, lo que decíamos antes, la montaña rusa de tener tu negocio propio a veces hace que digas, yo esto tengo todos los meses, incluso momentos de decir, a la mierda, lo dejo todo, me voy, esto se acabó. Entonces, para esos momentos, si te sientes inspirado, mejor, porque es lo que te hace seguir adelante. Hay muchas cosas buenas que tiene emprender, que tiene tener tu negocio propio, hay cierta libertad que de otra manera no puedes tener, pero sí que es verdad que a veces uno se siente súper abrumado y dice, no, o sea, yo ya no, o sea, me bajo del carro, no puedo más. Bueno, pues para esos momentos esta serie va súper bien, porque inspira muchísimo. Además es una historia de la chica se arruina, o sea, le va de golpe súper mal y cómo supera ese bache, etcétera. O sea que es bastante inspirador. Genial, y justo es un tema súper importante que tocas, el tema de la motivación, de la automotivación, digamos, el tema del emprendimiento es vital porque nadie te va a motivar si no te motivas tú mismo, la verdad. Caes en ese punto. Y de hecho, todo este contenido digital de grandes, esos gurús, digamos, del emprendimiento como tal, que estés no a favor, en contra, digamos, de lo que ellos dicen, pero te sirve para motivarte, ¿no? Muchas veces para volverte a poner en la onda del emprendimiento y, como dices tú, no tirar la toalla. Bien, Débora, me parece genial los tips, los libros que has dado, el tema de podcast, justo el último que nombraste, es bastante conocido, de hecho, en Latinoamérica, creo que sí, también alguna vez sí lo escuché. Y yo creo que al final el tema del emprendimiento, el tema de las finanzas es súper importante, o sea, yo creo que es algo básico, como comentabas, que deben enseñarnos desde básicamente el instituto, el colegio como tal, y algo que se ha quedado, digamos, es una deuda medio pendiente de mucha gente que todavía no maneja muy bien ese tema. Débora, ha sido un gustazo tenerte por aquí. Yo creo que siempre digo que el que más aprende de los podcasts soy yo mismo. Y cuando llegue el podcast número 100, pues seré un genio, digamos, de tanto que he aprendido, digamos, de todos mis invitados en este espacio. Débora, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos conectar a toda la gente que quiera organizar su mundo financiero, digamos, y realmente poner en orden sus números en sus negocios? Pues mira, donde más activa estoy es en Instagram. Allí soy de Rodríguez, @soydeprodríguez. Entonces, allí es donde más comparto cosas y desde ahí además, como es súper accesible, luego pues puedes acceder a mi web, puedes acceder a una cosita que estoy preparando que va a salir ahora en junio, que va a ser súper guay, que no quiero adelantarme de más, pero vamos, estoy preparando una cosilla que va a ser súper interesante, que es un cambio bastante grande a la forma en la que manejo yo mi comunidad y que me apetece mucho además.
Y bueno, yo casi te diría eso, que vayan a mi Instagram porque en Instagram tengo mucha información y aparte de allí pues se deriva a la web, se deriva a muchos sitios. Que lo más sencillo es eso. Genial, Débora. Gracias igual por tu tiempo. Como les comento, estamos con 7 horas de diferencia. Gracias por tu espacio como tal. Tú estás en la tarde, yo estoy en la mañana. Entonces, genial. Gracias al mundo digital poder conversar y realmente el aporte como tal. Ojalá te podamos tener en otra ocasión. Hay temas súper específicos que podemos profundizar un montón ya el tema de finanzas como tal. Temas de, tú también manejas temas de CRM, me parece que manejas 1I. Entonces, hay muchas cosas que realmente tú estás mucho más activa en ese ámbito. Gracias, Débora, y ha sido un gustazo tenerte por aquí en este día. Muchas gracias a ti por la invitación, Alfredo, y bueno, y a todos los oyentes, que si habéis llegado hasta aquí, vamos, os lo agradezco muchísimo. Sí, muchísimas gracias por eso y realmente ha sido un gusto tenerte por aquí. Bien, estimados, este ha sido un episodio más de su podcast Escuela Lean. Agradecerles un montón a la gente que nos escucha y no se olviden que nos pueden encontrar en redes sociales como Lean Consultora, tanto en Facebook como en Instagram, y bueno, y Escuela Lean, tanto en YouTube como en Spotify. Y para mí ha sido un gusto estar hoy día con ustedes y pues nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.